¿Te has preguntado alguna vez cuál es el mejor método de enseñanza y aprendizaje? Yo soy Romujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje. Para comenzar, debemos señalar que a menudo en el área educativa los docentes se cuestionan cuál será el mejor método de enseñanza y aprendizaje. Pero realmente cuando se realiza una clasificación de los métodos de enseñanza y aprendizaje, esto se debe hacer de manera muy personal. Esto depende de las experiencias e investigaciones propias. Sin embargo, existe una clasificación tradicional que es la utilizada por la mayoría de los docentes. La clasificación de los métodos de enseñanza y aprendizaje están basados de acuerdo a lo siguiente. Primero, la representación del racionamiento. Segundo, la distribución de la materia. Tercero, la correlación con el escenario. Cuarto, las actividades externas del estudiante. Quinto, la sistematización del conocimiento. Y sexto, la conformidad de lo enseñado. Sin embargo, de acuerdo a estas clasificaciones, podemos señalar que cada una de estas se subdivide de la siguiente manera. Primero, los métodos de acuerdo a la representación del racionamiento. El método deductivo es cuando el argumento estudiado es un proceso del racionamiento o raciocinio que pasa de lo universal a lo particular. El docente expone conceptos, principios o definiciones o afirmaciones que se pueden extraer de soluciones y resultados. O también sirve para examinar algunos casos sobre la base de las enunciaciones generales ya antes presentadas. El método inductivo es cuando el argumento estudiado parte del estudio de casos particulares para llegar a descubrir el principio general de lo administrativo. El método analógico o comparativo es cuando el argumento estudiado que existe en la realidad, independientemente de su contenido y tamaño, pueden tener aspectos o formas semejantes, pero también deben diferir para hacer comparaciones y establecer semejanza entre ellas. Esto es analogía. Segundo, los métodos de acuerdo a la distribución de la materia. Tenemos los métodos apoyados en la lógica de la tradición o la disciplinización científica. Es cuando el argumento estudiado o los datos o los hechos se presentan en orden antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos o a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la ciencia o asignación. El método apoyado en la psicología del estudiante es cuando el argumento estudiado responde más bien a los intereses y experiencias del estudiante. Se comprime a la motivación del momento y va de lo conocido por el estudiante a lo desconocido por él. Es el método que favorece a las tendencias de renovación que intentan más la intuición de la memorización. Tercero, los métodos en cuanto a la correlación con el escenario. Método simbólico. Este método se hace presente cuando el lenguaje oral o escrito es aproximadamente el único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de los docentes, este es el método más implementado, pero es el más criticado ya que desestima los intereses del estudiante, dificulta la motivación y olvida las formas diferentes de presentación de los contenidos en el aula de clase. El método intuitivo. Cuando se desea aproximarse a la realidad inmediata del estudiante, este método parte de la actividad experimental o de los sucesores. El principio de la intuición es el fundamento y no rechazada ninguna forma de actividad de lo que predomina la actividad y experiencia real de los estudiantes. Cuarto, los métodos en cuanto a las experiencias externas del estudiante. Tenemos el método pasivo,
es cuando se enfatiza en la actividad del docente, permaneciendo los estudiantes en forma neutral, exposiciones, preguntas, dictados, entre otros. El método activo es cuando se cuenta con una colaboración del estudiante y del mismo método o actividades, los cuales se involucra la motivación del estudiante. Todas estas técnicas de enseñanza pueden cambiarse en actividad mientras el docente se transforme en orientador del aprendizaje. Quinto, los métodos en cuanto a la sistematización del conocimiento. Acá tenemos el método globalizado, es cuando a partir del centro de interés las clases se desarrollan alcanzando un grupo de áreas, asignaturas o temas de acuerdo a las necesidades. Lo más importante no son las asignaturas, sino el tema que se trata. El método especializado es cuando las áreas, los temas o asignaturas que se asisten independientemente. Sexto, los métodos en cuanto a la conformidad de lo enseñado. Acá tenemos lo dogmático. Este método asigna al estudiante sin discusión lo que el docente enseña. Es la hipótesis de que eso es verdad. Es aprender antes de comprender. El descubrimiento. Este método trata que antes de comprender, que se establezca la memorización. Antes de descubrir que se debe aceptar la verdad, el docente muestra los elementos del aprendizaje para que el estudiante lo descubra. En síntesis, los métodos de enseñanza y aprendizaje se diferencian de las estrategias docentes por su carácter práctico y operativo, mientras que las estrategias se identifican por su carácter global y de coordinación de acciones a mediano y a largo plazo. Sin embargo, la práctica no siempre resulta fácil delimitar claramente las fronteras que separan las estrategias docentes de los métodos de enseñanza y aprendizaje. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.